Seguimos con el simposio y la verdad que cada una de las charlas que estamos teniendo son muy, sobre todo, muy enriquecedoras por el momento que estamos viviendo y en especial, bueno, el equipo vendría a ser facilitadores de la institución que se formó en el ISEF. Está integrado por Laura Gervasi, que es socióloga, Macarena Martínez, que es licenciada en psicología, y Emanuel Conti, que hoy no pudo venir, pero también es psicólogo y licenciado en psicología, y este equipo es el que nos viene apoyando en toda esta pandemia, pero en realidad lo habíamos pensado con anticipación a la pandemia. Habíamos pensado que nuestra comunidad educativa, el ISEF, y los alumnos necesitaban este tipo de apoyo de profesionales como ustedes, que nos pudieran por ahí orientar en algunos aspectos que no veníamos observando en la institución o que sentíamos que eran algunas debilidades que teníamos que contrarrestar con profesionales del nivel de ustedes. De hecho que, bueno, ustedes fueron teniendo experiencias en un contexto diferente al que se había planteado, que es el contexto de pandemia. Y el caso de los psicólogos, ponele que hablamos del reconocimiento y valoración de la singularidad como fundamento de una educación inclusiva. Así que eso es un poco lo que podrías contarnos, Macarena, de qué se trata. ¿Cómo no? Bueno, antes en relación a lo que enunciabas de la formación del equipo, de sus objetivos, es verdad, el equipo se conformó, nos convocó ISEF, previo a la pandemia, a este momento tan inesperado que jamás pensamos que iba a ocurrir, ocurrió, y lo que hicimos fue... digamos, los objetivos ya estaban, pero de pronto, en un momento tan particular, inédito como se hizo aún más necesaria nuestra función. Que cuál es, les cuento un poco, es acompañar las trayectorias de todos los agentes institucionales, ya sea directivos, docentes, alumnos, centro de estudiantes, en la interrelación y estar atentos, por ahí después ya me enfocaré un poquito más esto como introducción, estar atentos, por eso a mí me gustó pensar este título para trabajar un poco, estar atentos principalmente a aquellas cuestiones que no tienen que ver con repetir contenidos, aprobar un examen, ¿no? El acopio, la acumulación de conocimiento, sino que en cada sujeto ocurren otras circunstancias. Por ejemplo, con los alumnos en este momento hemos trabajado mucho, y aunque no estuviéramos en este contexto también es necesario, pero por ejemplo desde crisis vitales, problemas familiares, alguna circunstancia, trastorno o cuestión psicológica que estuviera atravesando alguien. Así que sí, con ese objetivo y en este contexto particular de la no presencialidad, bueno, adecuamos nuestros objetivos para poder trabajar y avanzar en esta tarea. Sin duda la labor de ustedes sirvió de mucho en toda la comunidad educativa. De hecho, que no solamente a nuestros alumnos, sino también a nuestros docentes. Y bueno, también el placer de tener un sociólogo en el equipo, que no es común, y Laura nos ha apoyado en un montón de aspectos, sobre todo por conocimientos previos en todo lo que es su profesión. Pero oportunidades y desafíos para la relación entre la familia y la escuela. Laura. Gracias. La verdad es que para nosotros, como decía Macarena, empezamos el trabajo del equipo de facilitadores en el ISEF con unos objetivos que se fueron profundizando con el aislamiento social y preventivo.
Allí nosotros nos dimos cuenta que lo que nosotros teníamos como hipótesis se ratificaba permanentemente, tal cual como decía Macarena también, y lo hemos hablado con el licenciado Conti, nosotros no buscábamos solo la formación de conocimientos, sino que el interés más importante del rector, de Mario en este caso, es la formación en valores de los futuros profesionales. Es decir, que el estudio en el ISEF y en cualquier institución de educación superior no sea solo un medio, un trabajo para un objetivo, un salario, sino que además sean personas que construyan conscientemente un sistema de valores, un tejido social, que aporten a la sociedad, que tengan compromiso social, y eso necesita una escucha activa, un acompañamiento, necesita empatía y una multiplicidad de vínculos. Vínculos del alumno con sus pares, vínculos del alumno con los docentes entre sí, los docentes y el sistema y el área directiva, y ni hablar todo el sistema educativo con el resto de las dimensiones societarias. Entonces, sí, para mí como socióloga fue un enorme desafío, sigue siéndolo, y como equipo un gusto que la psicología me acompañe en esto. Ahí una de las cosas que nosotros pudimos observar es que en la tarea, me consta porque me he reunido con ustedes, con Macarena, Manuel y con vos, Laura, que las reuniones digamos, grupales, o sea, a nivel de centro de estudiantes, o las reuniones con los mismos docentes, con los equipos de práctica, fueron, la verdad que muy enriquecedoras. De esas reuniones también surgían algunas problemáticas, y el EFI instaló un correo donde los chicos y los docentes podían por ahí hacer algún tipo de manifestación o reclamo, o lo que normalmente hacían directamente con los directivos. Y alguna de las experiencias a nivel de psicólogo, Macarena, ¿en qué se basaron? ¿Qué respuestas dieron ustedes y cómo sintieron que los chicos las tomaban, o los mismos docentes? Sí, antes quería agregar algo a lo que decía Lau en relación a esta cuestión que, bueno, desde la psicología, el psicoanálisis particularmente central, que un poco tiene que ver con el título, apostar a fortalecer la cuestión deseante, tanto en el docente como en el alumno y en general en toda la institución. Esto es apostar a que un sujeto puede tomar acción, decidir sobre su vida, sobre su carrera, ser protagonista, es decir, acompañarlos, pero también lo importante que es, por ejemplo, en relación a la pregunta que me hacías, cuando alguien, bueno, está atravesando alguna cuestión personal, emocional, de todo tipo, y más en este momento, lo importante que es saber cuál es mi meta, hacia dónde voy, y que eso no se caiga a pesar de lo que sea, digamos, ¿no? Eso es fundamental. En cuanto a cuestiones que se han presentado, sí, hemos tenido casos de alumnos que a raíz del aislamiento preventivo social obligatorio viajaron a sus ciudades de origen para transitarlo allí con su familia. Y bueno, desde enfermedades de un familiar, por empezar, el hecho de sentirse lejos de la institución, y ya no es la misma pertenencia, por eso también tan importante el hecho de estar comunicados, de saber que la institución en general está dispuesta a escucharlos, en particular el equipo, pero toda la institución. Así que ese tipo de casos, pérdida de motivación, incertidumbre, ¿qué voy a hacer en este momento? Soy de otra ciudad, tenía previsto tener un trabajo y alquilar con mi pareja en Concordia, pero es algo que veo que se desdibuja y no va a poder ser. De todo tipo de cuestiones que han, iba a decir sacudido, por ahí suena un poco fuerte, pero tal vez en algunos casos es la palabra. Justamente han puesto en jaque ese deseo, ese objetivo, ese fin de terminar una carrera. Y bueno, hemos acompañado con todo el equipo. En el caso particular hubo comunicaciones
las reuniones, en el chat, por mail, que se ha respondido el caso por caso. Para todo esto, por ahí, para agregar, capaz me voy un poquito, pero siempre también teniendo en cuenta digamos, no sé si es las directivas, pero lo que transmitió para este momento en particular el Consejo General de Educación, que es la de justamente acompañar los trayectos, y es bien concordante con el objetivo y los fines del equipo, ¿no? Que es... Sin duda. Sí, a nosotros esta experiencia que ustedes están comentando fue muy bien vista a nivel de la provincia y de otras instituciones. De hecho, nosotros estamos participando de algunos congresos y simposios de otras universidades, y yo he comentado de la importancia y de el rol del EFI. ¿Y cómo es eso, Laura, desde el punto de vista del sociólogo, lo que ha pasado en la familia? ¿Cómo se ve toda esta cuestión? La verdad es que nos encontramos con escenarios o paisajes, ¿no? que han sido muy distintos desde el 13 de marzo a esta hora, y que nos desafía, por eso el título, Desafíos y Oportunidades, porque la pandemia es un cambio que nos vino, que no lo elegimos, que nos apareció de repente, y que nos tuvimos que adaptar, y toda la adaptación siempre significa estrés. Así que eso es sin duda. Y por otro lado, no solo en Concordia, sino en la Argentina y en el mundo, que cada lugar tiene múltiples escenarios. Entonces no podemos homogeneizar nada. No podemos bajar nada envasado, tienen que ser casos que se estudian casos por caso en cada situación. Pero hay algunos paisajes que a mí me parecieron importantes de resaltar. Por ejemplo, cuando esto de la mezcla entre lo público y lo privado. Lo público y lo privado son conceptos sociales que vienen afirmados desde la modernidad. Y de golpe, ¿qué pasó? Nos vemos que los docentes, y hablo como yo porque soy también docente, los docentes nos vemos dando clase, pero no como antes con el aula, con nuestros alumnos. Ahora estamos con los alumnos y con la familia de los alumnos. Y el papá lo peinaba, lo bañaba y lo mandaba al chico a la escuela. Y ahora está escuchando la clase. Entonces, de paso, ya que estamos, cada uno juzga al otro. El docente un poquitito de lo que ve de la familia y el papá un poquito de lo que entiende de la docencia, ¿no? Entonces sentimos como unas invasiones recíprocas que nos tuvimos que ir adaptando. Por otro lado, también como docente, no solo que ves al alumno como lo veías antes, sino que también ves su casa. En algunos casos casas lindas y en otros casos una precariedad que realmente duele. Eso es una oportunidad, decir, bueno, no lo veíamos en el aula, a lo mejor sabíamos qué tipo de población estaba en nuestro aula, pero ahora ver así tan claramente y cada vez que estoy en una clase nos daría la oportunidad de hacer una trayectoria mucho más personalizada, acompañar mucho más, ¿no? Por otro lado, el poder de la docencia. Antes entraba el docente con toda su imagen y su figura y se instalaba en el aula, y sin hablar, eso ya es un acto simbólico muy importante y ancestral. Y ahora sos un cuadradito más en la pantalla, ¿no? Entonces, la autoridad ya no es la imagen, no es el lugar físico, competís con otros cuadraditos que no sabés si te escuchan o no te escuchan, ¿no? Y eso es bueno o malo, no sé, pero tal vez tiende a la democratización de la pedagogía, ¿no? Porque también resulta que el docente le pide al alumno, ¿me ayudás que tengo que compartir pantalla? ¿Dónde es que tengo que tocar? Bueno, ese pedido de auxilio al alumno es reconocerlo, es legitimarlo, es decir, entre los dos construimos conocimiento y construimos prácticas sociales. Entonces, otra vez ese espacio de democratizar, de horizontalizar los diálogos, de no pensar que el docente tiene que tener todo el conocimiento. También en línea con esta nueva pedagogía, de que no enseñamos contenidos, como decíamos al principio, y por eso el ISEF tan innovador en esto, ¿no? Sino que enseñamos a aprender. Entonces, nos importa más esto, reflexionar sobre el contenido, reflexionar sobre cómo conocemos, cómo nos acercamos a la información. Y esos papás que ahora estaban como acompañantes y ahora protagonistas, se quedan expuestos con el capital cultural que hayan tenido antes, débiles o extensos.
Y eso va a marcar la experiencia escolar del alumno, ¿no? Y lo va a marcar de una manera bastante fuerte. Y eso pasaba en el aula, claro que pasaba, pero era como dijimos, ¿no? Papá, mamá, te acomodo, te mando al colegio, te llevo hasta la puerta. Y ahora la pregunta que queda para hacer las redefiniciones cuando volvamos al sosiego y a la paz es analizar las expectativas mutuas que hay entre los roles. ¿Qué espera el docente del padre, el padre del docente? ¿Cómo venía siendo? La historia de la educación tuvo distintas etapas, ¿no? Entonces en algún momento estuvieron muy cercanas, en el siglo XX se distanciaron y ahora con esta dilución, esta cosa que se mezcla entre privado y público, a lo mejor es un buen momento para empezar a pensar en la educación en conjunto. Que no sea solo un trabajo de la escuela, solo de los maestros, una especialidad pedagógica y nada más, sino que la familia también pueda volver a hacer sus aportes. También ocurrió que nosotros desde la institución, muchos alumnos ya se habían transformado en exalumnos porque habían dejado sus estudios por diferentes circunstancias y de hecho que nosotros casi no los teníamos localizados. De repente este nuevo formato nos dio la posibilidad o les dio a muchos la posibilidad de volver a reinsertarse en las cuestiones educativas. Y ahí el equipo fue fundamental en cuanto al acercamiento y también hubo egresados o muchos egresados que pudieron terminar sus estudios durante la pandemia. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo fue, Macarena, la comunicación de esos alumnos? Así es. En ciertos casos podríamos pensar que también tuvo algo de positivo este contexto que atravesamos, porque permitió desde el equipo, desde la movida que había en la institución, que sí, en algunos casos nos comunicamos nosotros con gente que había dejado su carrera en algún tramo, a ver en qué estaban, si querían continuar. En otro caso, algunos alumnos se presentaron ellos a ver qué posibilidades había y la verdad que ha sido un número interesante de alumnos los que en este momento están yendo para adelante con el objetivo de finalizar sus estudios. Y como así también egresados, tuvimos una reunión con egresados en pandemia que fue muy, muy linda, muy interesante. Se les preguntó desde, a ver, ¿cómo recuerdan aquel momento donde decidieron elegir esta carrera para su vida, esta profesión? Y hasta, cómo se piensan de aquí en adelante en lo laboral. También desde lo PSI, digamos, algo interesante que surgió. Los chicos, la mayoría, ya estaban haciendo sus experiencias laborales. Y yo les pregunté si se les presentaba, o algunos incluso lo dijeron sin que les preguntemos que se les presentaban, depende el contexto socioeconómico donde desarrollen su tarea. Había las más variadas situaciones, pero que se les presentaban, por ejemplo, situaciones de abuso, de violencia en la familia, de bullying, de todo tipo de cuestiones. Entonces es ahí donde me gustaría hacer hincapié, más allá del equipo y el acompañamiento del alumno, en los contenidos curriculares, no solo del profesorado de educación física, sino que sería bueno en general tener en cuenta, no para que el docente se convierta en un psicólogo, porque no es objetivo y no tendría sentido, pero sí tener las herramientas, tener un recorrido básico como al momento, para que cuando surjan, digamos, este tipo de cuestiones de un alumno que se pueda acercar, y más en el profe de educación física, que es alguien
a quien ocupa un lugar especial, ¿no? Es de compinches, de confianza. Entonces, qué valor, ¿no? Ese lugar, más aún si el docente tiene las herramientas para hacer algo con estas problemáticas que están a la orden del día y que son tan importantes, ¿no? Sí, sin duda que cuando vos haces mención Los chicos dijeron que estaría bueno, digamos, incluir, aunque sea la modalidad de taller. Por eso, nosotros pensamos que, tal cual como vos lo decís, o sea, que esto no sea solamente educación física, de hecho que el simposio fue con el fin de que todo el sistema educativo esté conociendo todas estas cuestiones y estas problemáticas, y lo estamos viendo desde un lugar más bien positivo. Y creo que una de las cosas más importantes que sucedieron es eso, o sea, la comunicación con otras instituciones, una mayor comunicación con los mismos docentes, o sea, nosotros por ahí en las reuniones institucionales anteriores, digamos, con la presencialidad, no tenían la misma convocatoria que en la pandemia. Ahora nosotros nos encontramos con esta realidad. ¿Y cuál, en tu entender, Laura, es lo que viene, digamos, o qué es lo que por ahí se sugiere desde un lugar de la sociología? Lo ideal, o sea, nosotros esperamos desde el equipo y desde lo que creo que el simposio tiene esa misión también, lo cual primero quiero decir que celebro esta posibilidad del simposio, ¿no? Porque es distintas miradas, distintas perspectivas para pararnos, pensar y reconocer que hay lecciones dignas de aplicar una vez que pasemos de esto. Más allá de las tristezas, tenemos enormes segmentos positivos que los tenemos que rescatar. Una de las cosas que vamos a volver, creo que con más fuerza, es cuando se habla, por ejemplo, del conocimiento, de la enseñanza profunda, que tiene que ver con el hacer, con el conocer y con el ser, ¿no? Y en esta pandemia, conocer fue lo que tiene que ver con el saber, fue lo que estuvo más accesible, porque la transmisión de conocimientos de una manera u otra, pero salvando las distancias que marcó, las distintas brechas y desigualdades, pero la transmisión de conocimiento fue accesible. El ser estuvo un poquito debilitado por esto mismo que vos decís, porque nos faltaron los espacios de socialización con interacción física. Entonces tuvimos que socializar a través de los medios digitales. Y eso nos costó, no estábamos acostumbrados. Nos pasó en una de las reuniones con los alumnos que nos hicieron una pregunta básica. Y nos dimos cuenta, incluso Mario rápidamente dijo, eso fue porque no tuvimos el acto de bienvenida, donde contamos la historia, los objetivos del instituto y además generamos esos lazos de pertenencia. Entonces, el ser está debilitado y yo creo que cuando volvamos tenemos que salir muy fortalecidos en esto de poder identificar a los lugares que pertenecemos, cómo nos vinculamos y profundizar esos vínculos. Y en el hacer también, en el hacer como compromiso y en el hacer como profesión. Justamente en el ISEF, la falta de prácticas por el aislamiento, el ISEF lo pudo resolver de una manera innovadora, inédita, con una creatividad de los docentes, con mucho espacio desde la rectoría o incluso desde el consejo, desde el lugar provincial de educación, pero el hacer es parte, no es donde ponemos las manos, es donde ponemos el cuerpo. Entonces, que estén estas tres partes, tener presente siempre que es un triángulo que tienen que estar los tres lados, el hacer, el ser y el conocer y el saber. Yo creo que vamos a ir dándole importancia a cosas que antes por la normalidad habíamos dejado de prestarle atención.